200 años, 2 siglos, 20 décadas. Muchísima historia. En este 2021 se cumple el bicentenario de la independencia de España. Momento para reflexionar, descubrir y analizar los sucesos que nos han llevado hasta el Panamá de hoy. Los medios no escapan de eso. En 1821, poco antes de la independencia, llegó la primera imprenta al Istmo. Es decir, en 2021 también se cumplen 200 años del ejercicio del periodismo en Panamá. Mucha tinta ha corrido desde la primera miscelánea del Istmo hasta nuestros días de los medios digitales y las redes sociales. En esta temporada daremos una mirada al pasado de las comunicaciones para poder comprender el presente y analizar los fenómenos que se repetirán en el futuro. Que comience Contrapunto. Bienvenidos a una nueva edición de Contrapunto. Yo soy José María Torrijos Legaspi y estamos a través de las pantallas de SER TV. Nos encontramos nuevamente en la biblioteca Ernesto J. Castillero porque vamos a hablar de el hecho que dio inicio a los medios de comunicación en Panamá. La llegada de la imprenta al Istmo, los primeros medios impresos. Abordaremos este tema, pero antes vamos a hacer un contexto de la región. Tenemos un invitado a través del Zoom allá en Uruguay, en Montevideo, con quien hablaremos sobre cómo fue la llegada de la imprenta a los distintos territorios de la colonia española acá en América. La llegada de la imprenta a todas esas áreas. Veamos de quién se trata y conversemos con él. Adelante. Wilson González de Muro, historiador, investigador y docente, profesor del Departamento de Historia Americana en la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay. Doctor y profesor en Historia, así como máster en Historia de Río de la Plata. Entre sus líneas de investigación están la evolución de los conceptos sociales y políticos en América Latina. Le damos la bienvenida hasta Montevideo, Uruguay, al profesor Wilson González de Muro. Profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros en Contrapunto. Bienvenido. Muchas gracias, José María. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Y agradecido soy yo por la invitación, desde luego. La imprenta llega a las diversas colonias americanas entre el siglo XVI y el siglo XIX. ¿Cómo impacta la palabra impresa a estas diversas sociedades de las colonias españolas en América? Lo primero que habría que decir es que hay, un proceso que, como tú bien decías, es un proceso largo y paulatino de llegada de talleres tipográficos a las colonias europeas en América, que comienza en el siglo XVI. En el caso de México aparece la primera imprenta prácticamente con la fundación del Virreinato de Nueva España, entre 1535 y 1538 o 39, porque ahí las fuentes históricas a veces difieren un poco en cuanto a las fechas. Y después de a poco, muy de a poco, van llegando a otros puntos de los dominios españoles en el continente americano. Ya en el caso de los dominios portugueses, en el caso de Brasil, hasta comienzos del siglo XIX, no tenemos allí una imprenta funcionando normalmente. Hay que decir que ese impacto es un impacto que tiene, digamos, al principio una dimensión bastante reducida. Porque, ¿qué ocurre? Lo que nosotros notamos es que las primeras imprentas que llegan al continente lo hacen fundamentalmente con el fin de cumplir una misión o de cumplir funciones casi estrictamente vinculadas con los organismos de gobierno. La imprenta era un artefacto muy importante. Ya del momento en que se la inventa en el siglo XV, rápidamente se advierte que hay en ella, digamos, un doble juego que va, digamos, de alguna forma a asignar toda la vida de la actividad impresora, y es que por un lado se la percibe como un invento de una extraordinaria utilidad, pero por otro lado como un invento peligroso, sobre todo para las autoridades, ¿no? que desde el mismo origen de la imprenta van a estar muy interesadas en ejercer un control lo más estricto posible sobre las imprentas y sobre los impresos que salen de los distintos talleres tipográficos. Entonces, al principio, yo te diría que casi unánimemente las imprentas son instrumentos monopolizados por las autoridades de gobierno. Y el impacto sobre la sociedad desde ese punto de vista es bastante bajo. Ahora bien, cuando llega el siglo XVIII, dentro del fenómeno de la expansión de la ilustración o del iluminismo en el mundo atlántico, empieza lo que llamaríamos el verdadero ciclo dorado de la actividad
de imprenta ya en una clave periodística, pero estamos hablando de un periodo largo en el cual prácticamente el impacto es reducido sobre el grueso de la población, porque la imprenta es utilizada sobre todo para publicar bandos de gobierno, manifiestos, o también para imprimir digamos, papeles que fueran necesarios para la propia administración, para la propia burocracia. Pero en el 18 esto va a cambiar. En el 18 la imprenta va a empezar a ejercer una influencia fuerte sobre la formación de algo que recién empezaba a esbozarse, que es lo que hoy llamamos opinión pública. ¿Mm? Antes de que apareciera la imprenta en América y los primeros medios impresos, ¿no existía la práctica periodística o un antecedente que fuese la raíz del periodismo que conocemos actualmente? En forma, sí. Igual, yo creo que es interesante señalar que el caso panameño es un poco excepcional porque son pocos los lugares a los que la imprenta llega al mismo tiempo que nace el periodismo. En muchos lugares, yo te mencionaba el caso de México, donde la primera imprenta aparece en la cuarta década del siglo XVI, y la primera gaceta, el primer periódico en México, que es la Gaceta de México precisamente, no aparece hasta 1722. O sea, esta distancia de 2 siglos o más entre las primeras imprentas y los primeros periódicos es un fenómeno bastante señalado en el continente, con algunas excepciones. La de Panamá es una. En el Río de la Plata ocurre algo medio parecido. En Montevideo precisamente ocurrió lo mismo. La primera imprenta llegó en 1807 y el primer periódico también en 1807 con la invasión de los ingleses. Pero antes de que existiera todo esto, desde luego que había formas de informar a la población. Yo mencionaría 2 fundamental. Una que sería la formal, digamos, el canal más formal, que es la de un personaje que tiene un origen remotísimo, nos remite a la antigüedad mediterránea, que es la imagen del pregonero. Ese individuo, que a veces era un individuo que tenía cierta posición, cierta valoración a nivel de la sociedad, porque era el que portaba las nuevas. Ese pregonero muchas veces acompañado de un pequeño grupo de soldados que llevaban instrumentos de percusión, a veces acompañado por un escribano. Bueno, en la plaza pública, en altas y claras voces, como se dice en la documentación colonial, leía, por ejemplo, en voz alta, para que la gente se enterase, resoluciones de gobierno, informaba noticias importantes relacionadas con la monarquía, con hechos bélicos, etc. O sea que ese sería un canal pre-periodístico, digamos, que existió en este continente, como antes había existido en Europa, para que la gente se enterara de cosas que estaban sucediendo. Pero después había una vía, también un poco más subterránea, digamos, que también está existido desde siempre, y que era la circulación de noticias más o menos verdaderas, más o menos falsas, por la vía del rumor. El rumor que muchas veces se colaba y después se va a colar también en la actividad de imprenta, porque digamos que hay una combinación entre el rumor y la actividad de imprenta más formal, es la publicación de hojas sueltas o de volantes de carácter anónimo, donde se dan noticias o se difunden especies no siempre verdaderas sobre distintos elementos. Y esos rumores muchas veces también eran perseguidos y eran, digamos, muy controlados, porque solían referirse a autoridades de gobierno o autoridades de la Iglesia Católica, ¿no? Digamos que las autoridades monárquicas y las autoridades del catolicismo solían ser, entre comillas, víctimas frecuentes de esos rumores que circulaban. Pero esos eran 2 de los mecanismos preperiodísticos, digamos, a través de los cuales circulaban noticias, repito, verdaderas o no, en el común de una población, que esto hay que señalarlo, durante muchísimo tiempo, estamos hablando de una población que es fundamentalmente analfabeta, y que no tiene otros mecanismos de acceder a noticias que no fueran esos. Ahora, profe, ¿cuáles eran las características de estas primeras publicaciones impresas? ¿Qué estilo tenían? ¿Qué destaca y qué podemos recordar hoy en día o qué podemos mencionar en estos momentos? Bueno, digamos que lo que las caracterizaba era que, quizás por su aspiración al prestigio, esto es algo que ha sido estudiado por mucha historiografía relacionada con la prensa y con la difusión de las prácticas de lectura. ¿Qué pasaba con esos primeros periódicos? Solían tener un formato muy similar al de los libros. Eran periódicos en los que no había ilustraciones de ningún tipo. La composición de los textos los asemejaba claramente al de un libro, en el sentido de que, por ejemplo,
no tenían títulos ni subtítulos los artículos o las notas, a veces estaban separados apenas por un pequeño espacio en blanco o por alguna línea, alguna orla o algún bigote, para utilizar terminología propia de la tipografía. Muchas veces esos periódicos tienen lo que llamamos la paginación corrida, es decir, un número, la última página de un número era tal y la primera página del número siguiente no empezaba en 1, sino que continuaba a la última del número anterior. De manera que los periódicos se podían convertir en un objeto coleccionable que terminaba teniendo un formato bastante parecido al de un libro. Eso en cuanto a las formas. En cuanto a los contenidos, bueno, distaban bastante de ser los medios informativos tal como los conocemos hoy en día. Fundamentalmente eran periódicos que tenían un perfil. Los primeros periódicos fundamentalmente divulgan noticias vinculadas con la monarquía, pero tienen un perfil fundamentalmente político y muchas veces de opinión, más que informativo. El periódico como agente informativo más o menos imparcial, como se pretende que son los periódicos contemporáneos, esa no era la característica más señalada de aquellos primeros órganos, que además tenían un problema, o para la época no era visto como un problema, pero en términos contemporáneos sí, y es que cuando reproducen, muchos de ellos, noticias aparecidas en periódicos europeos, que suelen ser la gran fuente de información de la que aquellos primeros periódicos de finales del 18 y comienzos del 19 se nutrían, bueno, nos encontramos con que aparece como gran novedad la divulgación de un hecho que habría ocurrido 2 o 3 meses antes. Entonces, hay como, digamos que lejos estaban aquellos periódicos de ser portadores de noticias surgidas en el momento. Esto que hoy en día para nosotros es absolutamente impensable, enterarnos de cualquier cosa 3 meses después que ocurre, en aquella época era la norma. Era el tiempo que demoraba el periódico en cruzar el Atlántico, en ser leído en el continente, en ser procesado por los tipógrafos y reproducida la información y puesta a circular entre el público. O sea que esa es una de las características que alejan bastante a aquellos primeros periódicos de lo que hoy concebimos como un órgano informativo. Profesor González, ¿hay prácticas del periodismo en aquella época que se mantengan hoy en día? ¿Hay prácticas que han sentado base y continúan en el periodismo latinoamericano de nuestros tiempos? Muy pocos, aunque quizás hay algunos sobre los que siempre es bueno volver a reflexionar. Cuando uno lee esos primeros periódicos, sobre todo estos del 18, hay como un auge periodístico en todo el mundo atlántico en el siglo XVIII y sobre todo en la segunda mitad del XVIII. Y lo que uno se encuentra en esos primeros papeles periódicos, que es otro de los nombres que se le daba en la época, papeles periódicos, gacetas, papeles públicos, había muchas formas de denominarlos. Generalmente lo que los editores de aquellos medios manifestaban con muchísima claridad y a veces con mucha insistencia, volvían una y otra vez sobre este asunto, era un afán, una vocación civilizadora. Es decir, el periodista se veía a sí mismo como un agente civilizador y tomaba para sí la responsabilidad de formar opinión pública, de modernizar las costumbres, o de regenerar las costumbres, como se decía en aquella época. El escritor público o el gacetero se veía a sí mismo como un agente educador, un verdadero pedagogo en términos políticos, y concebía la actividad periodística como una de las tareas más nobles que se podían llevar adelante en ese sentido. Bueno, quizás este sentido que hoy llamaríamos fuertemente ético de la profesión, que no siempre se cumplía porque por más que proclamasen a viva voz su vocación por la verdad y por la objetividad y por la imparcialidad, eran seres humanos con aquellas características muy distintas de las nuestras, pero seres humanos al fin, donde, quieras que no, los intereses, las filias y las fobias se cuelan, entonces también determinados intereses y determinados rechazos de aquellos primeros escritores se traslucían en sus textos. Pero sí es cierto que tenían esa inclinación, esa vocación por la forja de opinión pública, digamos, por llevar adelante una suerte de didáctico de pedagogía política que ponían por delante o que trataban de poner por delante, en condiciones
poco ventajosas desde el punto de vista económico. Llevar adelante determinada línea editorial les garantizaba que el periódico tuviese una vida muy corta, que esta es otra característica de los periódicos de aquella época. Vivían poco los periódicos, sobre todo los primeros periódicos. Alcanzar la decena o la veintena de números era verdaderamente una hazaña. Hoy nos parece absolutamente impensable que un periódico tenga una vida tan corta como aquella, pero muchos no pasaban del primer número o de los 2 o 3 primeros números, porque enfrentaban oposición política, problemas económicos, censura, clausura, en fin. Pero quizás ese aspecto más ético, si se quiere, más, digamos, más inclinado a ver en el periodismo un agente educador fuerte, quizás el más importante en una sociedad donde los libros circulan poco, los libros son muy caros y más bien son para la élite. La gran lectura de aquel periódico, de aquel público, que se está formando en el siglo XVIII y comienzo del XIX, es la lectura periodística. Es la lectura periodística. Y desde ese punto de vista, los escritores, o la mayor parte de ellos, asumían la tarea como algo de una, digamos, de una fundamental importancia, de una importancia absolutamente central en la construcción de aquellas sociedades de comienzo del siglo XIX. Profesor Wilson González de Muro, le agradezco muchísimo su tiempo. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo fraterno hasta Montevideo, Uruguay. Repito, el agradecido soy yo. Espero haber sido de utilidad para el programa. Y bueno, aprovecho a mandarte nuevamente un saludo a ti, José María, y a toda la gente de Panamá. Un abrazo rioplatense para todos allí. Ese fue el profesor Wilson González de Muro desde Montevideo, Uruguay. Es momento de hacer una pausa aquí en Contrapunto, pero quédese, que volvemos así. Bienvenidos, estamos de vuelta en Contrapunto Bicentenario, hablando de la llegada de los medios impresos, la llegada de la imprenta y el origen de los medios impresos en la colonia americana. Durante todo este periodo ya tuvimos una perspectiva internacional en la parte anterior, ahora veámoslo desde la perspectiva local, cómo fue la llegada de la imprenta al Istmo y los primeros medios impresos acá en la región. Para eso tenemos a 2 invitados, ambos son profesores. Uno es historiador y el otro es periodista y filólogo. Vamos a ver de quiénes se trata. Rafael Candanedo, periodista, filólogo y docente. Presidió el Consejo Nacional de Periodistas entre 2012 y 2014. Académico numerario de la Academia Panameña de la Lengua. Álvaro Alvarado Ojo, historiador y docente. Profesor de Educación Media y Universitaria. Miembro de la Red Iberoamericana de Docentes. Ha sido docente de Filosofía, Axiología, Ética de Panamá, así como de Historia de Panamá y Relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Profesor Candanedo, profesor Alvarado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarnos. José María, por la invitación. Profesor Candanedo, la llegada de la imprenta al Istmo de Panamá llega con, digamos que, severo retraso en comparación con otros territorios de la colonia española, de América. Por ejemplo, Nueva España, que llegó en el siglo XVI. Sí, pero fue un hecho revolucionario para ese momento. Nosotros debemos ser justos y recordar que nosotros éramos una población, primero, muy pequeña. Segundo, que por la posición geográfica aquí los españoles estaban, pegados, bien pegados. Y cuando la imprenta llega, creo que fue en el momento que correspondía. Llegó de la mano de Simón Bolívar, los panameños de esa época, educados que no eran muchos, se unieron a las ideas de Bolívar y consiguieron en Jamaica comprar una imprenta que era un poco más pequeña que las que había en Estados Unidos, en Nueva York, y a través de la masonería, y la trajeron aquí. Y meses después de llegar esa imprenta, crean la primera publicación periodística de Panamá, muy llena de propaganda, porque la idea era no solo la identidad panameña, sino también el movimiento independentista. Y así nace, pues, la miscelánea del Istmo de Panamá, cuyo primer director fue un tocayo tuyo, José María Goitía, y uno de los,
de los redactores estelares fue Mariano Arosemena y también su hermano que estaba allí, Gaspar, y José María Calvo, o sea, varias personas que se constituyeron pues en el foco, en el faro del conocimiento en ese momento con esta primera publicación. Ahora, profesor Alvarado, nombres de personajes que eran los pensadores de Panamá o del Istmo en ese momento. Sí, La independencia viene poquito después. sí, definitivamente que estos procesos sociales pues, no se dan por generación espontánea. Hay un antecedente, hay fuentes teóricas, filosóficas, que crean las condiciones subjetivas y filosóficas para estas grandes transformaciones. En el caso nuestro del Istmo y de toda Hispanoamérica, pues nuestros líderes, los precursores de este movimiento independentista, José de San Martín y principalmente Bolívar, en el caso muy cercano a nosotros, pues son personas que se habían nutrido de este gran movimiento, de esta fase filosófica, cultural conocida como la Ilustración, que es una gran transformación del pensamiento humano, sobre todo en Europa, y que tiene su fundamento en otras formas de entender el mundo a través de la razón, el racionalismo, el empirismo, ¿no? Son filósofos franceses e ingleses que influyen en la formación de estos precursores. Y ellos pues se encargan de esa teoría, convertirla en realidad, tratar de llevarla a la realidad. Y la realidad en ese momento que ellos entendían de ese discurso estaba fundamentado en cambiar, en liberarse, libertad frente a un andamiaje de más de 300 años que era la corona española, que definitivamente que en esa evolución social y política también se estaba quedando retrasada frente al resto de las naciones europeas, sobre todo Inglaterra y Francia. Por eso esas ideas llegan a nosotros a través del liderazgo de Simón Bolívar, entonces que crea las condiciones para apoyar esos principios básicos que nacen de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad, que llegan al Istmo. Y por eso entonces pues esas ideas liberales pues apoyan necesariamente recoger esos bienes culturales de la época. El más sofisticado en aquel momento era apropiarse de una imprenta, que era una forma de difusión y divulgación de las ideas que se tenían en aquel momento con un propósito específico, que era alcanzar la libertad y crear un nuevo espacio de identidad libre del colonialismo español inicialmente. Con esto, profesor Candanero, con esto que dice el profesor Alvarado, debo entender entonces que aquel que se dedicaba a la impresión de un medio, al periodismo, pues, sí, era en cierta forma un enemigo público. Bueno, de hecho sí, porque... Aunque era legal, ¿no? Era legal y había una gran contradicción frente a la corona. Es más, ellos le pusieron su pellejo. Es más, las circunstancias muchas veces favorecen y no favorecen. El virrey Sámano, que él estaba en Colombia, de allá, ya Colombia se había liberado, lo echaron de allá, se fue un tiempo a Cartagena de Indias, estuvo en Jamaica y llegó a Panamá en el momento que habían salido las primeras ediciones, que era un periódico semanal de la Miscelánea del Istmo. Y inmediatamente se puso de lado, esto no debe salir. Es más, él intentó cerrar el periódico. Pero esta gente con habilidad, estos patriarcas nuestros de zapadores, impresores, zapadores en la imprenta, ellos deciden ponerle un poquito compresas a la publicación y esperan que pase un poco el tiempo. A mí realmente me sorprende y me anima mucho la audacia que ellos tuvieron, porque en el epígrafe de la Miscelánea del Istmo estaba el artículo 371 de la Constitución Española, que estaba en línea con estas ideas de la Ilustración y garantizaba la libertad de imprenta. Así que en la parte de arriba decía el gobierno español, todos los españoles tienen libertad para expresarse como quieran sin necesidad de pedir permiso. Entonces eso era allí. Entonces ellos bajaron un poco la temperatura del periódico, de las ediciones iniciales, y por allá, esto es en marzo de 1821, ya en julio fallece aquí en Panamá el virrey. Juan Samuel. Y entonces allí de nuevo toma bríos el periódico como ellos lo querían, así. Y bueno, ya en noviembre
es el grito de la villa, después todo el interior comienza a hacerle coro y en el 28 de noviembre nosotros nos independizamos. No es casualidad que varios de los redactores del Acta de Independencia fueran los mismos que habían creado la miscelánea del Istmo, como don Mariano Arosemena. Profesor Alvarado, ya que el profesor Candanedo lo menciona, había un ingrediente. Primero, el periodismo se estaba forjando. No existía una profesión periodística como tal, estaba naciendo. Así es. Entonces, las prácticas difieren mucho de las prácticas actuales. Hay que entender la historia en su contexto y no en el nuestro. Sí. Si yo leo un periódico de aquellos años con el pensamiento de hoy, obviamente voy a escandalizarme por decir algo, ¿no? Porque voy a pensar que son tendenciosos, que son propagandísticos. Pero es que no había un manual, nadie sabía, no había una ética todavía periodística, por llamarlo de alguna manera. Sí. Profesor Alvarado, el elemento propagandístico era muy fuerte, los contenidos eran muy distintos a los de hoy. Pues sí, es que la coyuntura de la época pues se medía sobre la base de las necesidades. Y las necesidades en aquel momento era la libertad. Ya éramos conscientes de la decadencia de un imperio que había estado aquí por más de 300 años y que en el seno, al interno, en el propio seno del colonialismo español, también habíamos estado creciendo nosotros, desarrollando los ismeños y los hispanoamericanos y los criollos. Por lo tanto, ese germen de la libertad se convierte en el principio esencial, digamos, del pensamiento crítico, pues del pensamiento crítico ismeño y latinoamericano. Y la expresión va a ser la literatura de pensamiento, el ensayo, porque es el ensayo de compromiso que tiene una propuesta nueva de renovación. Por lo tanto, esa va a ser la primera expresión. Los espacios para la poesía y otros géneros de la literatura también van a jugar un papel importante, pero en esta primera coyuntura, llegada a la imprenta, era esa literatura de ideas profundas, con un componente altamente politizado. Eso no lo podemos negar, es parte de nuestra historia, pero era la necesidad también. La literatura y los géneros literarios se engrandecen en la medida en que responden a las necesidades. Es decir, no existe una literatura por encima y al margen de las vicisitudes de los grupos y de las clases sociales. No existe. Siempre va a estar vinculada a un proyecto o a una necesidad básica, y eso es lo que ocurre en 1821. La necesidad era libertad. Por lo tanto, entonces, esa miscelánea del Istmo va a recoger los ensayos o los tratados que se escribían por necesidad, y uno de los ejemplos fundamentales es pues, que el acta redactada por nuestros criollos pues se va a imprimir inicialmente en la miscelánea del Istmo como una herramienta de propagación de las ideas políticas. Así es, propaganda política, eso había que hacerlo. No había de otra, no había tiempo para otra cosa. Eso era la prioridad, ese era el proyecto de los ismeños y de los grupos beligerantes de la época. El mismo Simón Bolívar, él creó centenares de publicaciones que tenían un fundamento en la propaganda. Así que él ayudó a crear esto y era un instrumento principal de propaganda. Sin embargo, eran nuestros pensadores y quizá pesaba más el pensamiento, la investigación de la que hablaba el profesor Alvarado que la propaganda en sí. Y yo creo que no es accidental el hecho de que varios de ellos que crean este periódico y después crearon otros periódicos sean los redactores del Acta de Independencia de Panamá de España. Es más, yo diría que ellos ahí crearon un poquito de calistenia para redactar el Acta de Independencia. O sea, era un periodismo con bastante propaganda, hoy lo llamaríamos periodismo de opinión, pero con un propósito muy definido, y es ayudar que Panamá se terminara de deshacerse, vamos a decir, lo que llamamos el yugo español, que ya el resto de los países ya no estaban en esa órbita, ya casi todos se habían independizado, pero era como la última zafra de ese movimiento independentista. Y asimismo, pienso yo que no es gratuito el hecho de que, como el profesor mencionaba, los apuntamientos históricos. Ese es, vamos a decir, el libro pionero de la historia panameña. El Panamá como lo entendemos hoy, y el Panamá republicano que comienza en estos días. Nosotros lo que estamos conmemorando es el bicentenario de las ideas republicanas, aunque en realidad
al unirnos al proyecto de Bolívar, que no es que nosotros nos unimos a la Colombia per se como la de hoy, nosotros no nos unimos a eso, nos unimos a un proyecto mayor, donde estaba Venezuela, de otra manera estaba Perú, estaba Ecuador, nosotros entramos en ese grupo, pero nosotros no en ningún momento es que nos vamos a adherir a Colombia o que Colombia hizo una guerra y nos anexó, fue voluntad de este grupo de personas. Entonces, el hecho de que Mariano sea, pienso yo, el primer periodista panameño ya de esta época, porque él sí siguió en el periodismo, después fue jefe de redacción de La Estrella de Panamá, fue corresponsal de periódicos de Lima, como el Mercurio de Lima, uno que conozco. Entonces, él sí siguió la senda periodística y, bueno, aquí se mencionó a Justo, que es el hijo aprendió también de las lides de su padre, y allí nosotros vemos, si usted quiere, pues una generación de periodistas. Ellos, por supuesto, que hacían de todo. Por ejemplo, José María Goitía sé que después fue diplomático, Calvo también fue diplomático, o sea, del grupo que este periódico hacían de todo, porque es que no había mucha gente aquí. Ellos hacían de todo un poco. Es más, tengo entendido, creo que sí, debo haberlo leído, que la Gaceta Oficial de Panamá se hacía en esa imprenta. La Gaceta Oficial del Departamento de Panamá, pues de la parte panameña del proyecto de Bolívar. Entonces yo pienso que nosotros mismos tenemos que hablar más de esto, entenderlo más, porque nosotros no fuimos una parte de Colombia, como vamos a decir, California de Estados Unidos. Nosotros no éramos la California de Estados Unidos, que eso sería más difícil si decide un día ser república. Nosotros no, nosotros nos adherimos de buena fe, vamos allí. Es más, el día que Bolívar, bueno, antes que Bolívar muriera ya hubo movimientos separatistas, pero cuando Bolívar muere, los panameños de la época, o sea, en 1830, como que dicen, bueno, hasta aquí llegamos, aquí se acabó, ya nuestro compromiso era con Bolívar, que gozaba de mucho respeto, la gente, nuestros antepasados compatriotas lo querían mucho, y dice, bueno, ya murió el 17 de diciembre de 1830, ya, y ahí vienen los movimientos separatistas, incluso llega la República de 1840 con Tomás Herrera, que duramos 14 meses que no transmitíamos ni recibíamos con Colombia, 14 meses, y de nuevo Tomás Herrera, que esa constitución la escribió justamente Justo Arosemena. Y Tomás Herrera volvió al redil, bueno, por razones políticas, que además la política aquí siempre está, Chema. La política no crea que está desvinculada. Ahora, en noviembre de ese 1821, Panamá se independiza de España, deja de ser parte de la colonia, sí. Se une al proyecto bolivariano de la Gran Colombia, como le llaman algunos historiadores, sí. Colombia, como simplemente sí. Le dicen otros. ¿Y qué pasa con la prensa, con los medios impresos después de? Ya no es lo mismo ser parte de España que ser parte de este otro proyecto. ¿Cambia un poco el tono? ¿Cómo se da eso? Bueno, yo creo que al conseguirse ese primer propósito, es la reafirmación ahora de las ideas republicanas. Nuestras ideas republicanas tienen 200 años, a pesar de que la primera república es de 1840, que nosotros lo olvidamos porque somos olvidadizos. Hace poco rescatamos ese proyecto. Y la Segunda República, que es la que llamamos de 1903, pues, de 1903. Entonces, la reafirmación de eso. Por ejemplo, hay un periódico que se llama Los Amigos del País. O sea, es cómo nosotros, los amigos, unimos nuestros esfuerzos para reafirmar esas ideas de nuestra personalidad nacional. Allí nace la panameñidad, nace es el embrión después de lo que ocurrirá con el Estado Federal de Panamá, las ideas del federalismo. O sea, se va amalgamando todo esto y sirve pues de reafirmación. Tenemos, por ejemplo, el fiscal y la ley, ya un poco con carácter institucional. Vamos a ir reafirmando nuestra personalidad nacional, pero también vamos a ir con el tema institucional,
vamos a ir manifestando la ilustración a través de nuestro proyecto republicano. Nosotros muchas veces pensamos que, y nosotros mismos los panameños, no hacemos la lectura adecuada y pensamos en otra parte de Colombia. Nosotros éramos un socio allí, era como una federación. Y los panameños de la época lo entendían así. Es más, Justo Arosemena escribe la Constitución de 1840. Que es independencia. Nosotros estuvimos que no recibíamos ni transmitíamos frente al poder de Bogotá. Incluso un país nos reconoció como nuevo estado, Costa Rica. Sin embargo, 14 meses después volvimos al redil. O sea, pero bueno, en tu pregunta se está gestando todo esto y de allí viene, o sea, cuando nosotros nos independizamos o nos separamos de Colombia, separación pues, nos separamos de Colombia, nosotros teníamos toda una calistenia ya en el quehacer republicano. El quehacer republicano no nació en 1903. Nosotros veníamos esto ya... es progresivo. Los 80 años. ¿Ve? Fuimos en la calistenia y las publicaciones sirvieron para eso. Hay unas publicaciones muy interesantes, por ejemplo, entre 1830 y 1850, ese periodo de 20 años, que son satíricas. El mono desnudo, el lagarto, no sé qué, nombres así, que eran de confrontación política. La miscelánea nació en la confrontación política frente al poder español, y no solo frente al poder español. Recordemos que los españoles que estaban en el poder habían dado muchas canonjías a la gente de Alange, a los de Santiago, a los de acá de Los Santos, etcétera, para conseguir, bueno, Los Santos no lo consiguieron porque ahí es donde da el grito, ¿no? Pero en términos generales habían dado muchas canonjías y consiguieron adormecer a mucha gente del interior frente al huracán bolivariano. No es bolivariano de Chávez, es bolivariano de aquel momento. Del ¿no? Bolívar. Del Bolívar, sí. Entonces, frente a ese huracán, consiguieron aplacar, pero finalmente ellos se van sumando. O sea, casi que, no sé, casi que naturaleza obliga. Usted necesita ser libre. Claro. Entonces, se fueron uniendo todos los pueblos en torno a este proyecto. Ahora, profesor Alvarado, el profesor Candanedo menciona muchas publicaciones que dice que satíricas durante ese trayecto entre los 30 y los 50, y hay que tomar algo en cuenta. Un elemento muy característico de la época es que salen muchas publicaciones que no tienen larga vida, al contrario, son de corta vida. No es como ahora que un medio permanece años, perdura. Por ejemplo, la Estrella de Panamá, que se germina en aquellos años, es quizás una excepción a la regla, ¿no? Sí. Seguro. Es una excepción a la regla que duraba tanto tiempo, pero en estos años hay muchos medios impresos de muy corta duración. No sé si pueda mencionar algunos. Mira, en esa dirección pues quiero también comentar algo positivo después de la muerte del virrey Saman. Sí. Cuando llega Juan de la Cruz Murgeón, debemos reconocer que Juan de la Cruz Murgeón era partidario de la imprenta, sobre todo porque coincidía en sus principios y su mística con la masonería. Eso es importante reconocerlo, así que eso también le inyectó un poco de inspiración a los panameños, a los ismeños en aquel momento, vamos a ponerlo así. Sí, definitivamente que el fiscal y la ley, como ya el profesor lo mencionó, el centinela, son en la miscelánea del istmo, y entonces habría que sumarle a un periódico que ya va a ser parte de mediados del siglo XIX y que nos va a acompañar también en el siglo XX. En este caso es la Estrella de Panamá, que es un periódico también que responde a una coyuntura, ¿no? También continental, sí. Al igual como hicimos la ubicación de cómo llegan las ideas, igual hay un movimiento regional, digamos, en la América, que es producto de la fiebre del oro de California, está en un proceso de el norte y el sur, porque ya van a entrar, sabemos más adelante, en la guerra del 61 al 65, entonces Estados Unidos comienza a conformar su proyecto de nación ya integrada, pero que requiere de movilizarse más allá de su frontera, que es el expansionismo, y entonces requieren pues de crear una infraestructura de movilización
y se va a hacer a través del ferrocarril, la construcción del ferrocarril a partir de 1850. Pero alrededor de ese gran megaproyecto, que es interesante decirlo también a nuestra población, que los megaproyectos no se tratan ahora de los últimos 15, 20 años. El primer megaproyecto del Istmo de Panamá con sello panameño fue el ferrocarril transísmico. El segundo, digamos que el canal. Y ese megaproyecto incluye nuevamente el desarrollo tecnológico de la revolución industrial que tiene sus fundamentos en Inglaterra, la máquina de vapor, el hierro, las nuevas ideas. Entonces, eso da pie también a la necesidad de construir un periódico, de crear un nuevo periódico que divulgara las ideas o el sentir y que también vendiera Panamá y las ideas, porque aquí viene nuevamente, es un proceso político. Estamos hablando ya previo de la firma del Tratado Mayarino-Bitla, que entrega a Panamá un espacio de la zona de tránsito pues, que va a quedar pues, custodiada por los Estados Unidos por todo el siglo XIX. Estamos hablando del Stephen Farede, que es un convenio para la construcción del ferrocarril. Entonces, la Estrella de Panamá de aquel momento, bueno, Estrella de Panamá comienza a publicar años después en castellano, pero inicialmente se hace pues, de una comunidad de empresarios que estaban aquí y lo hacen en inglés. Y eso sigue creciendo. El profesor Cananeo lo dice también en sus escritos, que después la Estrella de Panamá durante el siglo XIX se publica en francés, en mandarín, en castellano, ¿verdad? En inglés. Sí. O sea, se convierte en un referente, es uno de los grandes referentes que va a llegar también hasta el siglo XX. El panameño, como les decía, es otro medio periodístico que quizás tiene quizás el premio más grande que tiene, es que allí es donde se publica el proyecto o el anteproyecto que después vamos a conocer como el Estado Federal, por Justo Arosemena. Entonces son espacios en donde son periódicos porque tienen un poco más de vigencia en ese siglo. Y ahora, hay un elemento. Todos estos sucesos se dan en la ciudad de Panamá. Son medios de la ciudad de Panamá. Profesor Alvarado, el interior del país. Bueno, definitivamente que los registros de periódicos, por ejemplo, de Colón Starlet es 1903, pero del resto, realmente el escenario nuestro de comunicación periodística se va a dar en la conocida, la principal zona, que es, digamos que es la categoría sociohistórica, económica más poderosa que hemos tenido. No es que Panamá solo sea transitismo, es mucho más que eso, pero esta fue la zona en donde se concentró el poder intelectual, el poder económico y la imprenta circulaban aquí, con los pocos que podían leer y llevar esa información o recoger esa información a través de los periódicos. Así que es decir que por eso pues va a ser ya después de la segunda mitad del siglo XIX que comienza ese movimiento hacia el interior de la República, pero es más, es hasta el siglo XX que comenzamos a comunicarnos por carreteras, no teníamos, eso se hacía por barco y eso tomaba mucho tiempo a los puertos de Penonomé para llegar a Chiriquí. Pues estamos hablando de un tiempo en donde inclusive una de las grandes contradicciones que tenía la ciudad de Panamá era porque realmente se sentía de espaldas a Bogotá. Bogotá miraba hacia los Andes, miraba hacia otro mundo totalmente diferente. Y para comunicarnos de aquí a allá, estamos hablando de 22, 23 días, el que tenía los medios más rápidos, el resto no sabía de eso. Igual nosotros, pues entonces esa comunicación, lastimosamente hay que decirlo, no existía ese vínculo que tenemos hoy de difusión de la información. Todavía, mire, podríamos dar un ejemplo, profesor. En 1989, cuando se da la invasión, yo tengo, porque pasé al interior meses después, yo conocí personas, y no metidos al 100% en la montaña, solo regiones rurales, que no sabían que se había dado una invasión en pleno siglo XX, en 1989, no la conocían. Las razones, pues, las podemos enumerar, pero no es el caso. Imagínese usted en 1821, 1830, 31, ¿cuántos de nuestros hermanos conocieron a José Domingo Espinar realmente, o a don Eligio Alzuru, o a Tomás Herrera? Pero nos queda a nosotros, a través de las fuentes que tenemos, entonces divulgarlo, nunca es tarde. La literatura del conocimiento siempre es actual, siempre es actual. Así que esto que hacemos nosotros, pues sirve para que llegue a otros puntos, aunque sea de manera en diferido, pero de alguna u otra forma esto tiene que llegar. Bueno, ya hoy contamos con una biblioteca como esta, que tenemos acceso a estos libros de manera digital, pero sí fue un periodo muy complicado, y que porque estaba circunscrito a las élites económicas, y ya para
también complementar lo que decía el profesor, nuestro periodismo, nuestra literatura de ideas, como dicen algunos otros investigadores, pues estuvo muy vinculada a los procesos de emancipación de la identidad y el establecimiento de nuestras zonas de poder y control de la geografía panameña. Y eso es lo que el Estado Federal presenta, esa es la identidad que él presenta. No estamos diciendo que se crea la nación con el Estado Federal, pero sí se hacen los primeros intentos de identificarnos ya de una manera política, filosófica. Esos son los cimientos. La nación viene corriendo desde siglos, pero ya aquí comienza a definirse. Así que el siglo XIX para nosotros es extraordinariamente educativo. Nuestra experiencia republicana no inicia en 1903, nuestra experiencia republicana se da dentro de la jurisdicción del Gran Colombia, de Nueva Granada, Estados Unidos, de Colombia, de la República de Colombia. Así nuestra participación, exacto, más de 4 nombres que tuvo Colombia en todo este siglo XIX. Entonces, mucho aprendimos nosotros de republicanismo, porque se da, hay que verlo también, como decíamos, los aspectos positivos. El concepto de república, pues lo vivimos en carne. Esta conversación está muy interesante. Hemos hablado mucho sobre el siglo XIX, la llegada de la imprenta, los medios impresos, pero todavía nos falta mucho por conversar. Así que hagamos algo, mis estimados profesores. Vamos a seguir platicando nosotros acá desde la Biblioteca Ernesto J. Castillero, y usted en casa nos acompaña la próxima semana para ver el resto de la plática, porque viene el siglo XX, viene esa transición de época, la independencia de Colombia, la separación de Colombia y cómo estaba evolucionando el periodismo en esa época. ¿Les parece bien? Perfecto. Yo soy José María Torrijos Legaspi, estamos a través de las pantallas de SER TV. Esto es Contrapunto y será hasta la próxima ocasión.